En cuanto a las edades aproximadas para la comprensión de algunas magnitudes, según 3 de las magnitudes que se trabajan en educación infantil, a continuación voy a mostrar qué se espera que hagan los niños de esa edad. Con respecto a la longitud, se espera que el niño sobre los 3 años identifique la longitud como un atributo y entienda la longitud como un descriptor absoluto, pero no comparativo. No puede comparar la longitud entre diferentes objetos. Como siempre indico, cuando aparecen las edades de los niños, estas edades son orientativas y dependen mucho del desarrollo de cada niño. Sobre los 4 años, el niño ya es capaz de realizar comparaciones directas e indirectas de longitudes de los objetos, al menos entre dos objetos. En el momento en que el niño ya empieza a hacer comparaciones entre más objetos, podemos empezar a introducir la ordenación. De ahí se espera que sobre los 5 años el niño ya sea capaz de ordenar diferentes longitudes y sobre los 6 años el niño cubre longitudes con copias iguales de una misma unidad, aunque no reconoce la necesidad de que todas las unidades que use tengan la misma longitud. Eso lo alcanza un poco más adelante, ya en educación primaria, que es a partir de los 6 o 7 años. En cuanto a la superficie, sobre los 3 años el niño todavía tiene poca comprensión del concepto de superficie y utiliza estrategias de emparejamiento de lados para comparar distintas superficies, cuando ya sabemos que no es el único dato que es relevante en el caso de esta magnitud. Con 4 años, el niño ya compara superficies usando solo un lado de la figura o sumando longitudes de esta, pero todavía le cuesta llegar a lo que significa área o superficie, que más adelante trabajaremos con algunas actividades. De forma gradual, el niño va pavimentando espacios rectangulares con unidades cuadradas. Esto lo hace incluso sobre los 5 años. Alrededor de los 5 o 6 años, al final de la educación infantil, el niño es capaz de estructurar espacios rectangulares en cuadrículas con algunos errores, pero lo intenta. En ocasiones, el niño superpone unas cuadrículas, deja huecos por cubrir, etc. Y la mayoría de estos errores en los que incurre se deben a que no hay una sistematicidad en el conteo de unidades que recubren el espacio. En ocasiones, el niño pone las unidades que usa para cubrir la superficie, pero no es sistemático, ni siquiera a la hora de contarlas, con lo cual, a veces, el fallo está en ese conteo más que en ser consciente de lo que significa la superficie. En cuanto a la capacidad, sobre los 3 años el niño la identifica como un atributo. Sobre los 4 aproximadamente el niño realiza comparaciones directas. A los 5 ya lo hace de manera indirecta. Y a los 6 el niño ya muestra una comprensión parcial del recubrimiento de espacios con cubos. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad se relaciona de alguna manera con el volumen. Ya lo veíamos en el tema anterior y ya hemos pasado a las 3 dimensiones. Por tanto, se pueden seguir las orientaciones dadas para la longitud, una dimensión, y superficie, 2 dimensiones, pero ahora extrapolando a 3 dimensiones. ¿Cuáles son las dificultades más habituales que tienen los niños con el concepto de medida? Hay un término que es especialmente problemático, que es el tamaño. Si nos fijamos, en el lenguaje ordinario hacemos expresiones de cuál es grande, cuál es más largo, cuál es más corto, cuál ocupa más, cuál ocupa menos. Cuando hablamos de tamaño, podemos producir confusión en el niño, porque nosotros, los adultos, a veces hacemos referencia a la longitud, otras veces a la superficie y otras veces al volumen. Entonces, debemos ser conscientes de esta posible dificultad y en ocasiones quizá haya que dar alguna pista adicional, alguna ayuda que le permita al niño identificar a qué atributo del objeto nos estamos refiriendo, porque si estamos hablando de un objeto que tiene 3 dimensiones, por ejemplo, si habláramos de una caja que tiene forma de ortoedro, de ladrillo, podríamos estar haciendo referencia al largo de la caja, a lo que ocupa la caja en su base, que sería la superficie, o lo que ocupa en el espacio, que sería su volumen. En el castellano tenemos algunas palabras que se relacionan con una misma magnitud. En el caso del ancho, la altura,
el espesor, profundidad, distancia, etc. Todos esos términos hacen referencia, en este caso, a la longitud. Además, algunos de esos términos u otros pueden tener un significado u otro dependiendo del contexto en el que se usen. Pero es que además un mismo término puede tener diferentes significados. Por ejemplo, cuando hablamos de la profundidad, en el caso de una piscina, nos referimos a lo que mide desde el fondo de la piscina hasta el borde, o sea que sería la medida en vertical de esa longitud. En cambio, cuando nos referimos a un mueble y hablamos de profundidad, consideramos la medida en horizontal del mueble, la longitud que va desde la pared hasta el extremo opuesto. Entonces, estas cuestiones que pueden parecer menores y que nosotros como adultos, por el contexto y por el conocimiento que tenemos, las identificamos con facilidad, para los niños suponen dificultades importantes. También hay una posible dificultad en la distinción de dos términos que son el área y el perímetro. En todos los estudios que se han realizado hasta la fecha, se destaca esta dificultad que tienen los niños para saber cuándo están midiendo área y cuándo están midiendo perímetro, cuando se trata de diferentes figuras geométricas. En algún momento se deben empezar a introducir estos conceptos a través de ejemplos, porque en este caso no se hace de otra manera en educación infantil. Una diferencia es que el área no aumenta de la misma manera que el perímetro. Los adultos tenemos clara la diferencia, que en el caso del área se trata de una combinación de dos dimensiones, mientras que en el perímetro hablamos de una única dimensión que es la longitud, en el caso de que la magnitud sea la longitud. Ni siquiera es cierto que cuando aumenta el área aumenta el perímetro, pero tampoco a la inversa. Existen diferentes figuras que podemos mostrarles a los niños para que puedan observar distintos casos. Los niños no van a hallar la regla general, pero sí que a través de ejemplos se les puede hacer conscientes de qué ocurre cuando aumentamos, por ejemplo, en el caso de los rectángulos, si se quieren usar gomas elásticas, cuando se aumenta el área, cuando aumenta el perímetro, qué relación existe entre ellas, y se puede ayudar a los niños a que establezcan esas relaciones. También se pueden usar distintos materiales didácticos, como pueden ser el Tangram y también el geoplano. A continuación voy a mostrar un ejemplo muy sencillo con el Tangram que me va a permitir mostrar algunos casos. Aquí vemos el cuadrado y dos de los triángulos que forman parte del Tangram. Ahora podemos observar cómo con esas tres figuras aquí he construido un rectángulo. Si me fijo solo en el borde, aquí tengo un rectángulo. Aquí he construido otra figura, en este caso también con el cuadrado y los dos triángulos, y tengo un trapecio isósceles. Como podemos observar, en los dos casos las figuras fueron construidas con el cuadrado y dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, el área es la misma porque es la suma del área de las tres figuras. En cambio, si me fijo en el perímetro de la primera figura, el rectángulo, el perímetro lo forman 6 lados del cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio, aquí también lo podría descomponer en diferentes lados y tendría un lado del cuadrado, 2, 3, 4 y adicionalmente a los 4 lados del cuadrado tengo dos lados que son los dos de los dos laterales que miden lo mismo y que son la hipotenusa de los dos triángulos rectángulos. La hipotenusa mide más que uno de los lados del cuadrado y por tanto en este caso el perímetro de esta figura es mayor que el perímetro de la figura anterior. O sea que tengo dos figuras que tienen el mismo área y distinto perímetro, construidas con las mismas figuras del Tangram para que vean esa relación. Se pueden hacer ejercicios similares para construir figuras con diferente área y mismo perímetro y distintas combinaciones en ese sentido. También es importante que el niño sea consciente de la diferencia entre capacidad y volumen a través de básicamente diferentes materiales didácticos. Más adelante veremos algunos ejemplos de esto. Hay una distinción que es clara desde el punto de vista físico y fenomenológico. En cambio, esta diferenciación no es tan evidente cuando más adelante en primaria y secundaria se trabajan capacidades y volumen a través de fórmulas, donde la fórmula que se aplica para calcular la medida de cualquiera de las dos magnitudes es la misma.